La sabiduría femenina en el Jardín de la Paz para Mujeres, por el Rabino Shalom Arush. Capítulo 5. La gratitud. En el libro del Éxodo, la Torá describe las famosas 10 plagas con las que Hashem golpeó a Egipto por medio de Moisés. Cuando hubo que golpear la tierra para ejecutar la plaga de los piojos, Dios ordenó a Aarón, el hermano de Moisés, que golpeara la tierra. ¿Por qué esta plaga no fue enviada a Egipto por intermedio de Moisés? Rashi nos da la respuesta. No era apropiado que Moisés golpeara la tierra, ya que la arena lo protegió cuando ocultó el cadáver de un egipcio al que mató, para salvar a un judío al que había atacado. Por esa razón Hashem quiso que Aarón hiriera la tierra, no Moisés. De aquí podemos entender el gran significado y la importancia de la gratitud. Hay que ser agradecido hasta con un objeto inanimado, a pesar que no hace el bien por elección, y recordarlo toda la vida. La naturaleza de la tierra es que se la puede excavar y cubrir cosas con ella. Es su función. Y no solo eso, sino que la tierra ayudó a Moisés solo una vez 60 años atrás, y aún el Creador nos enseña que hay que ser agradecido por su ayuda. Aprendemos entonces que una deuda de gratitud no pierde validez con el pasar de los años, por la cálida virtud de un objeto inanimado. Hashem no quiso que Moisés fuera quien hiriera la tierra. Por causa de un poco de arena de Egipto, fue agradecido con toda la arena del mundo. Y si estamos obligados a demostrar tal gratitud hasta por favores involuntarios de objetos inanimados, cuanto más debemos sentir y expresar gratitud sin límites por la voluntaria bondad de nuestros semejantes. Tanto más una mujer debe sentir gratitud por su esposo, que es la persona más cercana a ella en el mundo. Por lo tanto, debe hacer todo lo que está a su alcance para no angustiarlo o ser desagradecida por toda la bondad y favores que él le hace. Las consecuencias de la ingratitud. Nuestros sabios enseñan que quien no reconoce los favores de su prójimo llegará finalmente a negar los favores del Creador. En otras palabras, para que una mujer alcance un verdadero sentido de la gratitud por la bondad de Hashem, ella primero debe reconocer y expresar gratitud a sus emisarios, por medio de los cuales ella recibe su bondad. Como en el caso de Moisés y la arena, la gratitud no debe manifestarse solo con las personas. Debemos sentir y expresar nuestra gratitud a toda la creación, hombre, animal, plantas e incluso objetos inanimados. La ingratitud de una persona hacia los mensajeros de Hashem refleja gran falta de conciencia de las bondades que le llegan. Tal persona toma también la bondad del Creador como algo obvio. La ingratitud hacia el canal por el cual Hashem está entregando su bondad es virtualmente ingratitud hacia él. Al no ser agradecida a los agentes de Dios, la persona nunca reconocerá ni mostrará gratitud por la constante divina supervisión que misericordiosamente la guía, sustenta y ayuda a cada momento del día, 7 días a la semana, toda la vida. Una mujer nunca debe mostrar desprecio o desdén por ningún objeto que la ayudó o continuamente la ayuda. Por ejemplo, nunca debería pisotear su ropa. Ella debe ser extremadamente cuidadosa para evitar maltratar a alguien y especialmente a quien alguna vez le ha hecho un bien, aunque sea pequeño. Rabbi Nachman advierte, libro de los atributos: nunca humilles a una persona que alguna vez te ha dado o te ha hecho algún beneficio. El insulto y la humillación son considerados terribles transgresiones en la Torá. Toda persona debe evitar humillar e insultar a otro ser humano, especialmente si le ha hecho un favor en el pasado. Si ese es el caso, ¿qué debería decirse de alguien que maltrata a quien le ha hecho miles de favores? ¿No es este un tremendo ingrato? Tanto más la esposa nunca debería insultar ni humillar a su esposo, no importa si llevan 1 año o 20 años de casados. Seguramente él le ha hecho no solo un favor, sino miles de favores. La gratitud de la esposa hacia su esposo es un requisito para la verdadera gratitud
al Creador, lo que invoca una hermosa vida. Llevar a la práctica. La naturaleza humana se inclina hacia el egoísmo. Por eso, la mujer necesita mucha plegaria y práctica para poder sentir gratitud hacia su esposo todo el tiempo. Sin plegaria en esfuerzo, ella caerá indudablemente en el pozo de la ingratitud, las quejas y los reproches. Por lo tanto, la mujer debería cada día dedicar parte de su tiempo a la plegaria con el fin de desarrollar el atributo de la gratitud. Debe pedirle a Hashem que le ayude a ver todas las cosas buenas que su esposo hace por ella y agradecerle. Trata por consiguiente de rezar con una lista. Compra una pequeña libreta de anotaciones que será tu lista de agradecimientos diarios. Recuérdate a ti misma todas las bondades que tu esposo ha hecho por ti en las últimas 24 horas y apúntalas. Incluso si solo recuerdas un par de favores, verás que tendrás suficiente para finalizar el volumen número 1 de tu diario de gratitud. Pronto necesitarás comprar una nueva libreta de anotaciones. Te asombrarás cuando observes detenidamente y anotes los favores de tu esposo, que has estado tomando muchos de ellos por sobreentendidos o hasta los has ignorado completamente. Ahora, ve un poco más allá que simplemente escribir tu gratitud diaria. Acércate a tu esposo y dile: hiciste esto y lo otro por mí. Gracias, mi querido esposo. Gracias por todo lo que haces por mí. Y gracias a ti, Hashem, creador del universo, por darme este maravilloso compañero, que es un agente fiel de tu amorosa bondad. Esta es, de hecho, la forma en la que se debe actuar hacia todos los demás, los padres, hijos, amigos, vecinos, colegas, todos. Escribe una lista con todas las cosas buenas que ellos han hecho por ti y exprésales tu aprecio. Contempla incluso los objetos inanimados que te sirven, así como sirvieron a Moisés. De esta forma puedes aprender a ser agradecida y fortalecer tu fe en el Creador. Nunca te olvides de agradecer a Hashem por la brisa fresca, por una acogedora lluvia o por una inspiradora puesta de sol. La gratitud seguro que te guiará a una mayor apreciación de la vida y a una actitud positiva. Recuérdate, la gratitud de una mujer comienza con su esposo. La mala inclinación hace todo lo posible para destruir a la mujer por medio de arruinar la relación con su esposo, mostrándole siempre sus deficiencias. Ten cuidado y no dejes que la mala inclinación te disuada a no desarrollar el atributo de la gratitud hacia tu esposo. Él es la persona más cercana a ti. Es el que más merece tu agradecimiento. Gracias también por lo obligatorio. La gente erróneamente cree que no necesita ser agradecida cuando alguien cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, de acuerdo con la Ketubá, el contrato matrimonial judío, el esposo está obligado a sustentar a su esposa. Ella puede erróneamente pensar que no necesita apreciar el sustento que él le provee, ya que está meramente cumpliendo con su obligación. El esposo, por su lado, puede equivocadamente pensar que no es necesario apreciar y agradecer todo el esfuerzo que su esposa hace para criar a los hijos, ya que esta es su responsabilidad como madre. Esa forma de pensar es completamente equivocada. Hay que apreciar todo lo que se hace por nosotros, por cada cosa que nos beneficia, obligadamente o no. Por ejemplo, un niño debe aprender a agradecer a sus padres por todo: comida, ropa, refugio, educación y los momentos de diversión. No puede pensar: ellos me engendraron, entonces que se responsabilicen por mí. Aunque ellos tienen esa responsabilidad, el hijo debe agradecerles a sus padres, ya que se beneficia de ellos. Otro ejemplo: un empleado debe agradecer a su empleador por su salario, aunque merezca recibir su pago y aunque la ley exija al empleador pagarle. Por otro lado, el empleador no solo debe pagarle un salario apropiado, sino que también agradecerle el esfuerzo y el trabajo realizado. Y así hay que comportarse en cada campo. Verbalizando la gratitud. Alguna mujer puede preguntarse: ¿por qué debo expresar mi gratitud con palabras? ¿No es suficiente que yo reconozca en mi corazón las bondades de mi esposo? Tal vez con las frecuentes expresiones de gratitud, mi esposo adoptará una actitud autoritaria hacia mí. Tales afirmaciones y temores reflejan un error general de comprensión. La gente tiende a pensar que está rebajando su propio honor al expresarle gratitud a su prójimo.
Esas personas piensan que eso llevará a los demás a enorgullecerse frente a ellas. Esta es una gran mentira, o sea, una táctica de la mala inclinación. Lo contrario es verdad. Cuando una persona es agradecida, su prójimo se vuelve más humilde y amable hacia ella. Le inspira a hacer más actos bondadosos. Los esposos se sienten enormemente motivados a ser más dadivosos y compasivos cuando sus esposas expresan gratitud por sus bondades. El esposo la apreciará y amará más cuando la esposa le demuestra que nota y aprecia todo lo que él hace por ella. Su cumplido y su gratitud encenderán su iniciativa para hacer más por ella. Aprender a sonreír. Si la mujer se entrena a sí misma para prestar atención a los aspectos positivos de su esposo, ella enfrentará más fácilmente sus errores y deficiencias. Se dará cuenta que las bondades de su esposo superan sus faltas y errores, y por lo tanto, será más paciente y perdonará más fácilmente. Su apreciación mejorará su relación e intensificará el amor del uno por el otro. Una vez que comiences a notar todas las bondades que tu esposo hace por ti, aprenderás a sonreír. Una esposa sonriente es capaz de cambiar un hogar sombrío por uno lleno de gozo y elevar así a su esposo a alturas que nunca imaginó. Ingratitud, qué horrible. No hay nada más desagradable que un ingrato. Los sabios enseñan que no se deben hacer favores a una persona que no reconoce las bondades que se le hacen. Más aún, enseñan los sabios que ser bondadoso con tales personas se considera idolatría. ¿Por qué nuestros sabios hablan tan duramente en contra de la ingratitud? La raíz de la ingratitud es el orgullo, la fuente de todo mal. El arrogante piensa que se merece todo y que todos deben servirle. La esposa altiva responderá al consejo de expresar su gratitud hacia su esposo diciendo: ¿qué? ¿Yo tengo que agradecerle a él? Él debe dar las gracias por tener una esposa como yo. Él debe agradecerme a mí que estoy dispuesta a vivir con él. Una persona como esta se hace de sí misma un ídolo que demanda que todos se postren ante ella. Hacerle un favor a una persona así es sin duda idolatría. Tal grosera ingratitud viene de un orgullo extremo, que es una de las peores formas de herejía. La gratitud hacia el Creador. La mujer que no aprenda a ser agradecida con su esposo, nunca lo será verdaderamente con el Creador. Siempre será una persona negativa y llena de quejas, tristeza, desesperación y depresión. No podrá ser feliz porque pensará que todos le deben algo, especialmente su esposo. ¿Saben qué es la tristeza? Rabbi Nachman de Breslev define el concepto de la tristeza en una forma muy clara. Cuando estamos tristes, de hecho estamos enojados con el Creador por no satisfacer nuestros deseos. ¿Escuchan? La mujer triste está enojada con el Creador. ¡Qué imprudencia! Puede que ella no sea consciente de su ingratitud, gastando horas de tiempo y mucho dinero en analistas, tratando de encontrar la raíz de su enfermedad. La tristeza es el reflejo de ira interior contra el Creador. Cuando piensas que tu esposo te debe algo, en realidad crees que Hashem te debe algo, pues el esposo es solo su agente. Si ambos, esposo y esposa, miran los puntos positivos de cada uno y agradecen por sus bondades, ellos seguramente desarrollarán un maravilloso y genuino amor. Una mujer desagradecida no puede tener una verdadera relación con el Creador. Tal vez sea una buena actriz y simule que tiene una exitosa y cercana conexión con el Todopoderoso. Sin embargo, si es un poco honesta consigo misma, se dará cuenta que está muy lejos de él y comenzará a hacer reales esfuerzos para desarrollar un sentido de genuina gratitud. Cuando la mujer hace un verdadero esfuerzo en desarrollar su atributo de la gratitud, está de hecho desarrollando el aspecto más fundamental e importante de su conexión con Dios, el lazo auténtico con el Creador. La fe, la plegaria y la redención dependen del trabajo sobre la gratitud. Abrir los ojos. En las secciones que relatan la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto y hasta su entrada a la Tierra Santa, la Torá cuenta que los israelitas lloriqueaban y se quejaban a Moisés y a Hashem. Poco después de haber sido testigos de los prodigios y milagros que el Creador realizó en Egipto, incluyendo las 10 plagas, la redención de Egipto y la apertura del Mar Rojo, lloriqueaban por falta de agua. La Torá dice, Éxodo 15:24,
La gente se quejaba a Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Y en el siguiente versículo la Torá declara que en eso mismo Hashem los probó. Rashi, el gran comentarista de la Torá, explica que Hashem vio cuán duros de cerviz eran, pues no le pidieron a Moisés con palabras respetuosas. Ruega a Dios que tenga misericordia de nosotros para que podamos tener agua para beber, sino que se quejaron. De aquí aprendemos que existe una línea muy delgada que distingue el rezo apropiado de la queja. El rezo apropiado es una petición humilde a Hashem, por el cual todas las salvaciones pueden ser alcanzadas. El rezo impropio, si es que se puede llamarlo un rezo, es el tipo de quejas hacia el Creador que permanecen sin respuesta y hasta invocan juicios severos. ¿Libro de historia o libro de vida? La raíz de la palabra Torah en el lenguaje sagrado es la misma de la palabra hebrea ora, que significa enseñanza o guía. No es meramente libro de historia ni un libro de cuentos. La Torah es el libro de la vida. Nos enseña qué es lo que el Creador quiere de nosotros. Todo en la Torah es un mensaje personal a cada uno de nosotros en cuanto a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Quien lee la Torah como si fuera simplemente una novela, sin aprender sus lecciones, no aprende realmente Torah. De hecho, el sagrado libro del Zohar dice que la persona que estudia Torah como si fuera un simple libro de cuentos es digna de maldición. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué podemos aprender de las quejas repetidas del pueblo judío en el desierto. Somos testigos de algo terrible. Los israelitas, después de haber asistido a maravillosos milagros y prodigios nunca vistos antes, ni cuantitativa ni cualitativamente, se quejaron y lloriquearon a la primer prueba. Al salir de Egipto ya se olvidaron de todas las maravillas que habían visto y experimentado, se olvidaron de todo lo que el Creador había hecho por ellos. Es este un perfecto ejemplo del hecho que la naturaleza humana gravita hacia el egoísmo y la ingratitud. Vemos entonces que incluso si el hombre ve los más increíbles milagros como vieron los hijos de Israel, no cambiará. Incluso si escuchara la voz de Dios mismo hablándole, estudiará la Torá con Moisés, el mayor rebe que alguna vez existió, no le ayudaría a rectificar sus malos rasgos de carácter y quitarse el mal rasgo de la ingratitud que lo lleva a las quejas y a los lloriqueos, hasta que decida trabajar sobre sí mismo. Para cambiar se debe trabajar. Se debe tomar un determinado asunto y trabajar sobre él a fondo, como explicamos detalladamente en el libro En los campos del bosque. Se debe dedicar al menos una media hora de plegaria personal diaria para la rectificación de nuestro carácter. Sin un esfuerzo intenso y consecuente es imposible vencer la naturaleza desagradecida y egoísta. También la lectura de este libro no es útil sin el acompañamiento de un trabajo serio sobre lo estudiado. Deja de lloriquear y verás milagros. El lloriquear es un defecto terrible que resulta de la ingratitud. Una mujer que se queja cuando deja de reconocer los muchos y grandes regalos que constantemente está recibiendo desde lo alto, esa mujer se enoja y se deprime en el mismo momento que algo no sale como quiere. Se siente y actúa como si ya no tuviera razón para vivir, lamentándose por su suerte, por sus problemas y sus penas. Ella piensa que no tiene nada por lo cual estar agradecida. Esta mujer debe saber que nada invoca más juicios severos como el lloriquear. Podemos aprender esto del hecho del pecado de los espías. Veas en Números 13:14, quienes fueron elegidos para informar sobre la tierra prometida. Y cuando volvieron de su misión dijeron cosas terribles sobre la tierra de Israel. Como consecuencia el pueblo lloró y se quejó una noche entera sin una verdadera razón. Los sabios nos cuentan que Hashem le dijo al pueblo de Israel, Tratado Ta'anit 29a, ¿ustedes lloraron toda una noche en vano? Ahora llorarán a lo largo de generaciones. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene ningún sentido. Hashem es justo y recto, y todas sus acciones son justas. ¿Cómo puede ser que debido a una sola noche que el pueblo de Israel lloró en vano, debe sufrir un castigo tan horroroso durante tantos miles de años? ¿Por qué debe llorar generación tras generación? Bueno, lloraron una vez,
se portaron ingratamente esa noche, que Hashem les dé de castigo que se merecen para que lloren y lamenten su comportamiento. Y basta ya. Pero no, por causa de que lloraron una vez, el primer templo fue destruido. Luego el segundo. El pueblo de Israel pasó terribles exilios, calamidades, la Inquisición española, el terrible Holocausto, millones de judíos fueron quemados vivos y murieron en formas terribles, todas las guerras, ataques de terrorismo y agreguemos también todos los males físicos y sociales de hoy, terribles enfermedades, divorcios, disputas, drogas, etc. ¿Y todo esto por qué? ¿Por haber llorado sin necesidad tan solo una noche hace miles de años? ¿Cuál es la respuesta a esto? Después de todo, ellos no cometieron idolatría u otras serias transgresiones escritas en la Torá. Todo lo que ellos hicieron fue llorar. ¿Cómo puede su llanto ser tan terrible que todas las generaciones siguientes también deban ser castigadas? Ningún otro pecado en la Torá recibe un castigo tan amargo. El Creador nos enseña que lo que más le irrita es el mal rasgo de la ingratitud. No hay nada peor, ningún pecado más grande que ella. Hashem considera todas las transgresiones, hasta la peor y premeditada, de otro modo. Hashem sabe muy bien que la gente llega a pecar por tener la mala inclinación que los consume con todo tipo de deseos físicos y apetitos corporales. Esto no quiere decir que tales pecados no sean terribles, pero con todo son diferentes en esencia del pecado de la ingratitud. Cada uno de nosotros disfruta de interminables regalos de Dios. Su propia vida es un regalo divino. El pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto y presenció milagros asombrosos. Con todo lloriquearon y se quejaron poco después. Un quejoso no puede acercarse al Creador. Por lo tanto, Hashem quiere que cada uno reconozca que el quejarse es lo peor que existe. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta. El castigo por llorar en vano continúa sin cesar por todas las generaciones, no por esa única noche, sino porque las quejas siguen aún sin cesar a lo largo de las generaciones. La voluntad del Creador es que una vez para siempre rectifiquemos totalmente ese mal rasgo y desarraiguemos cualquier indicio de ingratitud en nuestro medio. Mientras que el vicio de las quejas inútiles e ingratitud no sea rectificado, el prolongado exilio, tanto el físico como el espiritual, con todo su sufrimiento continuará. Una vez que nos demos cuenta que todavía lloriqueamos y nos quejamos sin parar, y entenderemos que nuestro objetivo más importante debe ser librarnos de la ingratitud y empezar a agradecer por todo, comenzaremos a ver milagros. Esto traerá tanto nuestra redención personal como la general. Gratitud y redención. Y esto es lo que escribe Rabbi Natán, el principal discípulo de Rabbi Nachman, en su obra Likutei Halachot. Si todos hubiéramos obedecido a los verdaderos justos que nos enseñan a creer siempre que todo lo que el Creador hace es para bien y que debemos elogiarlo y agradecerle por todo, sea bueno o aparentemente malo, entonces seguramente ya se habrían erradicado todas las angustias y todos los exilios y la completa redención ya habría llegado al mundo. Debemos grabar el principio anterior en nuestros corazones y nunca olvidarlo. Como mencionamos antes, el exilio y todo su sufrimiento son el resultado de la ingratitud. Por lo tanto, por medio de ser agradecidos y dar las gracias al Creador por todo, desarraigamos la causa del exilio y apresuramos la redención final. En relación con este tema, les cuento que una pareja vino a pedirme consejo. A pesar de que con regularidad asistían a mis conferencias y hacían todo lo posible por aplicar mis enseñanzas a un nivel práctico, pude ver que ellos sufrían de todo tipo de tribulaciones. Les expliqué que aún no habían trabajado en lo principal, desarraigar el quejarse y el lloriquear. Por lo tanto, mi consejo fue que debían trabajar en el agradecimiento a Hashem por todo, y luego verían grandes milagros en sus vidas. La senda de las salvaciones. Aprenderemos cómo invocar milagros. Si te enfrentas con una situación angustiosa o necesitas algún tipo de salvación, debes saber el camino correcto para rezarle al Creador. La mujer que siga los pasos que le indicamos a continuación seguramente verá resultados.
Mucha gente que necesita ayuda está tan concentrada en su pesar que incluso con su plegaria no solo no logra la salvación, sino que agrava su problema, ya que se queja y lloriquea. Aprenderemos cómo rezar apropiadamente y lograr salvaciones desde lo alto. A. Olvidar la aflicción. Al empezar a rezarle a Hashem, la mujer debe, antes que nada, olvidarse totalmente de la angustia por la cual quería rezar. Sí, has leído bien. La mujer debe olvidar la pena que la llevó a rogarle a Hashem. Y con el fin de calmar a las lectoras, les diré que en ningún lado en la Torá se prohíbe olvidar los sufrimientos durante una hora. De hecho, no solo que está permitido olvidarlos durante ese lapso de tiempo, sino que también es una virtud. Y si me preguntas, ¿acaso no has enseñado en el libro, en los campos del bosque y en los distintos CDs, que cuando alguien tiene una pena o una aflicción debe clamarle a Hashem pidiendo su piedad y su ayuda? ¿Cómo es que de pronto nos dices que debemos olvidar de nuestra angustia durante nuestra plegaria por la angustia que sentimos? La respuesta es que no hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Si comienzas la plegaria personal sin olvidar la aflicción y empiezas detallándola, caerás necesariamente en el lloriqueo. Esto no se llama plegaria como mencionamos. El resultado, que en vez de mejorar tu situación, solo te engendrarás otros sufrimientos. Todo hombre, hasta el peor ser humano, ha recibido del Creador varias bondades y salvaciones a lo largo de su vida. Si solo meditara sobre todas aquellas que mereció en su pasado y que aún continúa recibiendo a cada instante, ciertamente se alegraría mucho. Sin embargo, hay algo que le oculta todas aquellas bondades, la desgracia que sufre. Pero en verdad, después de todo, ella es solo como un pequeño punto negro en el rincón de una enorme hermosa pintura. Dándole tanto significado a ese punto, enmascara y ensombrece toda la belleza de su vida, con todo el bien que contiene. Este es el resultado de la ingratitud. Esa persona piensa que su vida debe ser perfecta, sin ningún obstáculo, prueba o dificultad. Por consiguiente, la mujer debe liberarse de esa mentira y olvidarse de la adversidad que le llegó, con el fin de que no le oculte lo bueno. Debe enfocarse en la hermosa pintura de su vida y no en la pequeña manchita negra al costado. La buena salud, un techo propio, marido, niños, medio de subsistencia y así sucesivamente. Descubrirá entonces cuántos preceptos también logró cumplir en su vida y que ha hecho buenas acciones. ¿Cuidó alguna vez el Shabbat? ¿Dio caridad? ¿Ayudó a los demás? ¿Comió matzá? Panásimo en la festividad de Pesaj, etc. Se acordará también de las varias salvaciones que Hashem le permitió merecer. ¿Cuántas redenciones de esclavitud personal atravesó? Debe la mujer reconocer y agradecer por todas esas cosas. De hecho, se podría escribir libros enteros sobre las bondades y los buenos aspectos de la vida, incluso de las personas más desgraciadas que existan. Resulta que cuando nos esforzamos en olvidar la aflicción durante una hora, conseguimos ver lo bello en nuestra vida. Así puede la mujer salvarse del lloriqueo, comenzar a alegrarse y estar satisfecha con lo que posee, y poder entonces agradecer sinceramente al Creador y rezar desde un punto de partida emocional equilibrado. B. Mirar con ojos de Emuná. Después de que la mujer dejó su angustia de lado y agradeció por lo bueno que posee, debe empezar a mirar ese punto negro en su vida, por el cual vino a rezar con ojos de Emuná. Es decir, que buscará en esa misma situación difícil algo bueno, tal como enseña Rabbi Nachman sobre el versículo Salmos 4:2, en mi aflicción tú Hashem me aliviaste, que dentro de la misma angustia se encuentra un alivio especial, un regalo divino que hay que encontrar. En toda aflicción se esconde una salvación, tal como dice el profeta Jeremías 37. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella se salvará. Es decir, que de ella, de la angustia misma, llegará la salvación. Nunca te olvides lo que enseñamos en el libro En el Jardín de la Fe. Todo proviene del Creador, todo es para nuestro bien eterno y en todo se encuentra un mensaje divino para nosotros. No existe el mal en el mundo. Dios nos manda pruebas y dificultades para nuestro propio bien.
A través de las privaciones y los desafíos nos fortalecemos, descubrimos las virtudes que Hashem implantó en nosotros y mejoramos. Nos hacen trabajar sobre nuestro carácter y nos dirige hacia nuestra misión individual en la vida. Esto es el magnífico regalo del Creador. Ver nuestro actual problema a través de los ojos de la fe nos iluminará hacia el camino que Hashem quiere para nosotros, que es el mejor. Un joven que sufría por unos matones que lo acosaban terriblemente en su barrio se refugió en nuestra yeshiva. Ese hombre no tenía nada que ver con el campo espiritual y no parecía alguien que alguna vez pensó en visitar una yeshiva. Entonces un nuevo mundo se abrió frente a él y comenzó a estudiar con nosotros. Una vez se dirigió a mí quejándose de las tribulaciones que sufría. Le señalé que si no fuera por aquellos delincuentes, él nunca habría llegado a nuestro seminario, lo que dio sentido a su vida y lo llenó de alegría, tal como él mismo solía decir. De hecho, no fue esa una tribulación, sino una bendición. Después de todo, debido a esa angustia, llegó a conocer al Creador. C. Tratar el problema de raíz. Con los ojos de la emuná se puede entender que la nube negra sobre la vida no es tan oscura como pensamos en un principio. Ahora, la mujer está lista para el tercer paso, buscar la razón por la cual le llegó aquella prueba o tribulación, hacer teshuvá y rezar por la salvación necesaria. Por la naturaleza de la tribulación se puede a menudo entender lo que Hashem quiere que corrijas. Por ejemplo, si tus hijos no te respetan, es frecuentemente porque quizá hayas faltado el respeto a tus padres o a tu Padre Celestial. A través de la autoevaluación y la plegaria personal, puedes alcanzar un alto nivel de conciencia espiritual. Este nuevo nivel te capacita para tratar la raíz del problema e intentar corregirlo de la mejor manera. Advertencia: aunque este paso es muy importante y esencial, yo pensaba recomendarles no leerlo o hasta pensé en no escribirlo. ¿Por qué? Porque la mala inclinación hace que la mayoría de la gente salte los primeros 2 pasos y lleguen inmediatamente a este. Entonces, de inmediato, comienzan a culparse o a lloriquear y quejarse. Por lo tanto, solo si estás segura que no caerás en los lloriqueos y puedes cumplir como se debe los 2 primeros pasos, puedes entonces cumplir este último paso. Si no, concéntrate en los 2 primeros. Una vez que pongas en práctica este camino con candidez, lograrás mitigar todos los juicios severos que te causaron aquella angustia y salvarte así de ella, más fortalecida y cercana al Creador. Cambio de naturaleza. Recientemente fui testigo de un cambio real de la naturaleza con respecto al gran poder del agradecimiento. Una mujer que sostuvo durante años la humillación, el desprecio y los insultos de parte de su esposo venía para contarme su dolor al fin de cada clase. Un día después de la clase se acercó con un rostro radiante y me comentó que, gracias a Dios, su vida cambió y que estaba alegre y agradecida al Creador. Creí en mi interior que sin duda ocurrió aquí un milagro, o tal vez su marido finalmente aceptó leer el libro en el Jardín de la Paz y comenzó a respetarla. ¿O quizás se habían divorciado? Cuando le interrogué, me respondió que nada había cambiado prácticamente en ella, sino que últimamente había leído lo que escribí sobre el agradecimiento y decidió ponerlo en práctica. Entendió que era necesario agradecer hasta por los sufrimientos, ya que es todo para bien, y así lo hizo. Desde ese momento empezó a agradecer a diario por largos años de desdén de parte de su esposo, por la ausencia de armonía conyugal. Agradeció por haber recibido un marido como ese, se acordó de haber recibido algunos beneficios de su marido y agradeció por ellos, etc. Luego pidió la disculpa de Hashem por haberse quejado hasta este día y no haber tenido la fe que todo es para su bien. De a poco se había dado cuenta cómo su relación con el Creador se fortalecía y que lograba un fortalecimiento interior que no conocía antes. Ya no le importaban más los desprecios de su esposo y solo se sentía agradecida al Creador por mandarle tal catalizador en la forma de su esposo, para hacerle acercar a él. Se transformó en una mujer alegre y sonriente. Este es un milagro inigualable. Que una mujer que por su naturaleza no puede aceptar que le falta el respeto y suele ofenderse, llegue a agradecer por cada desprecio de su esposo.
¿Saben qué pasó entonces? Cuando el esposo se dio cuenta del repentino y drástico cambio en su mujer, que estaba tan feliz y alegre y que no reaccionaba más a sus ataques, le preguntó con preocupación: ¿está todo bien? Algo cambió en ti. No respondes más a mis pinchazos, no te quejas más de nuestra relación. ¿Qué está pasando aquí? Ella le respondió: es verdad, estoy contenta de no tener paz doméstica. Todo es para bien. También nuestra falta de armonía es una bendición, ya que me hace acercarme a Hashem. Bendito sea. De hecho, doy las gracias al Creador por eso. El marido se quedó completamente perplejo y aturdido. No solo su esposa no se quejaba más, sino que estaba agradecida y alegre por no vivir en paz con él. Este hecho le hizo pensar mucho, hasta que poco a poco él mismo empezó a cambiar. Cuando se dio cuenta que el cambio de su esposa era auténtico e inquebrantable, comprendió que era el poder de la fe que le daba tal alegría, hasta el punto que él también comenzó a acercarse a la fe. Después de todos los años de disputas, la armonía reinó en el seno de esta pareja por el mérito del agradecimiento. ¿Agradecer o llorar? Cuando una mujer opta por expresar su sincera y genuina gratitud, todas las puertas se abren ante ella. Innumerables personas han disfrutado de verdadera salvación expresando una sincera gratitud. Hace tiempo un hombre joven contó que le faltaba dinero para pagar el alquiler y que casi lo echan del apartamento. Su esposa le preguntó qué irían a hacer. Le dijo: no te preocupes, voy al bosque a aislarme y agradecerle al Creador durante 1 hora entera. Y así hizo. Era un día lluvioso y había barro en el bosque, pero a él no le importaba. Empezó a agradecer al Creador diciéndole: gracias Hashem, Creador del universo, por haberme dado un lugar para vivir hasta hoy. Gracias por el cómodo apartamento que me has dado. Te agradezco tanto. Y así agradecía por el mismo apartamento que no tenía dinero para pagar. Después de todo, hasta ese día vivió ahí y tuvo dinero para pagarlo, pero lo dio por entendido, por lo tanto debía apreciarlo y agradecerlo. Y así siguió agradeciendo durante 1 hora entera. Cuando salió del bosque, recibió una llamada de su madre que le pedía hacer una compra de verduras. En el camino al mercado se encontró con un amigo que reparó que sus pantalones y zapatos estaban sucios de barro. ¿Por qué estás todo sucio?, le preguntó. Ah, esto. Ni me di cuenta, le contestó. Es que estuve en el bosque y... ¿En el bosque? ¿Por qué? ¿En un día como este? Fui a hacer Itbodedut y agradecerle al Creador. Felicitaciones. ¿Tienes buenas noticias?, le preguntó el amigo. Bueno, no tengo cómo pagar el alquiler y me están por echar de mi apartamento. Entonces decidí agradecerle al Creador por todo el tiempo que me dejó vivir ahí. Escucha algo, dijo su amigo. Es increíble. Tengo aquí en mi bolsillo un sobre con dinero que estuve en camino para dar a la caridad. Quiero dártelo a ti. ¿Saben qué? En el sobre había exactamente todo el dinero que le faltaba a nuestro joven para pagar el alquiler y sus otras deudas al dueño de la casa. Todavía no había limpiado el barro de sus zapatos y ya había recibido su salvación. El cuaderno de las salvaciones. Se cuenta que una vez Rabbi Isaac, el hijo de Rabbi Natán de Breslev, cayó enfermo gravemente. Dirigiéndose a Hashem le dijo: Señor del universo, ¿qué te puedo prometer? ¿Puedo prometerte que si me sanas seré un hombre absolutamente justo? Esto no puedo hacer, pero hay algo que sí puedo prometerte, que si me sanas, nunca olvidaré tu bondad y siempre te lo agradeceré. Y ante la sorpresa de todos no tomó mucho tiempo hasta que sanó. Este es un gran consejo para toda mujer que busca la ayuda divina. Puede prometerle al Creador que si la libra y le dará su salvación, recordará su bondad y le agradecerá de todo corazón. Es una buena idea comprometerse a dedicar un tiempo específico para agradecer por su bondad, como una media hora o más, depende de lo requerido. Este es un probado consejo que invoca milagros y salvaciones desde lo alto. Una de mis alumnas, después de aprender este tema, decidió tomarle seriamente. Se compró un cuaderno y le dijo al Creador: Hashem, desde hoy empiezo a escribir todos los favores que me haces para que jamás los olvide, para que siempre estén frente a mis ojos. Me contó que desde entonces cambió completamente su vida.
empezó a vivir en el paraíso, ya en este mundo. Le llegan bendiciones, tiene éxitos, está constantemente alegre y Hashem le manda tantas salvaciones de todos lados que tiene que empezar un nuevo cuaderno cada vez. Este pequeño cuaderno de gratitud puede hacer lo mismo por ti también y no tomará mucho tiempo hasta que se llene. Quiero contarles una historia que sucedió recientemente. Un hombre completamente paralítico tuvo una visión. Se veía ascendiendo a los mundos superiores y una vez ahí entró en una enorme cámara donde había mucha acción. Decenas de miles de ángeles se precipitaban de un lado a otro. Preguntó, ¿qué lugar es este? Le dijeron que era el lugar donde se recibían los rezos para salvaciones y los ángeles los mandaban a diferentes direcciones. El hombre pasó al lado de otra gran cámara. Ahí también observó un tumulto de decenas de miles de ángeles que se precipitaban de un lado a otro. Otra vez preguntó qué habitación era esa y le dijeron que era el lugar de los rezos que habían sido contestados. Los ángeles se apresuraban a enviar las salvaciones. Cuando continuó hacia la tercera cámara, notó que no había ahí ningún tumulto, ninguna actividad. Solo unos cuantos ángeles que se movían arrastrándose de un lado a otro. Otra vez preguntó qué habitación era esa. Le contestaron que, lamentablemente, esa debería ser la cámara más activa, ya que era la cámara de los agradecimientos de aquellos que recibieron la salvación de sus tribulaciones, pero no lo era. El ángel que lo atendió suspiró y dijo, la gente ni se da cuenta de las bondades que recibe, sino que ve solo de lo que carece. Esperamos que después del estudio de este capítulo, la cámara de los agradecimientos comience a llenarse hasta que los ángeles encargados les quede muy poco tiempo libre.